Listo. Me place mucho ver por aquí caras, bueno, no caras, porque nunca los he podido ver, pero al menos sí nombres de las sesiones anteriores. Como ya bien lo saben, mi nombre es Karen. Vengo dándole pues como unos temas. El que vamos a ver el día de hoy es todo lo que tiene que ver con el PR y con el DUA. Si tienen dudas, si tienen inquietudes, recuerden en participar. En esta sesión les mostraré diferentes instrumentos que ustedes pueden aplicar en su realidad, en instituciones o documentos que para ustedes pueden ser como de fácil acceso, ¿cierto? Para que lo puedan tener, para que lo puedan manejar. Yo sé que muchos de los que están acá ya han manejado el PIAR, conocen qué consiste. No sé si de pronto pudiéramos iniciar con una contextualización de los compañeros o docentes que ya han manejado este tema, en las instituciones, cómo lo han manejado, qué tan positivo, qué tan negativo es. Entonces, me encantaría escuchar la opinión de ustedes. ¿Quién me quiere contar quién lo ha manejado, cómo lo ha manejado o qué experiencia ha tenido con este elemento? Ninguno lo ha trabajado. No. Buenas tardes, hola, profe. ¿Cómo estás? Bien, bueno, profe, pues en mi caso sí he trabajado el PR, pero pues me parece que es una herramienta muy buena porque pues ahí le podemos hacer los ajustes a los estudiantes. Eso es Ujú. como en clases anteriores decíamos, en ocasiones esto se cumple los objetivos y en otras no, ¿cierto? Pero sí lo he trabajado por periodo. Se estudian unas metas con los estudiantes, unas veces se logra, otras veces no. Y, y también se socializa con los padres de familia al inicio del año, por ahí. Eh, yo, te- Como finalizando el primer periodo, se socializa con los padres de familia. Ujú. Perfecto. Carolina Páez me menciona que con el ICBF no se maneja. Muy bien. ¿Alguien más? Buenas Hola, tardes. muy buenas tardes. Buenas tardes, Sonia Calderón, es que aparezco Sonia. como usuario. Ah, sí, Eh, cuéntame, Sonia. sí, nosotros, pues yo en mis clases también hago el ajuste dependiendo, pues caracterizo a los estudiantes dependiendo de las dificultades que presenten. Igual que mi compañera, lo socializamos al inicio de periodo, en intermedios de periodo y en cada periodo vamos analizando si funcionó, qué más le podemos ajustar, cómo más lo podemos organizar para poder lograr los objetivos. Perfecto, Sonia, muchas gracias. ¿Quién iba a hablar por ahí? Jaime, ¿cierto? Sí, ¿cómo está? Buenas tardes. Muy bien, gracias. Importante lo del PIAR porque nos permite identificar, caracterizar y conocer cómo esas barreras que pueden existir. Ujú. Y de ahí también identificar, o así lo hacemos en el colegio, cuáles son las áreas de mayor dificultad. Y en esas áreas hablar con el profesor y establecer como unos ajustes al currículo. Eso en general es lo que hacemos. Perfecto. Bueno, acá vamos a hablar de muchos aspectos, de muchos elementos. Yo sé que ustedes conocen la mayoría, los que no, pues la idea es que se contextualicen. Yo sé que todos los docentes pueden manejar estrategias muy diferentes a los otros, cada institución tiene un documento establecido, pero la idea es como orientarlos a ustedes en cuanto a este proceso, ¿cierto? Y a nivel psicológico, que también tiene unas implicaciones muy grandes para los estudiantes. Y lo que veníamos hablando de unos días es el papel y el rol que ejercen ustedes como docentes en la aplicación del PIAR, ¿cierto? Entonces, pues, vamos a iniciar. Si tienen duditas, inquietudes o si quieren dar una opinión, no importa que interrumpan.
Bueno, entonces ahí vamos a avanzar. Entonces, en primer lugar, nos encontramos con el PIAR, que es identificado o se llama Plan Individual de Ajustes Razonables. Como lo dice su nombre, se busca establecer esas estrategias o esas acciones que sean razonables o que sean consecuentes con la necesidad que se puede tener en dicha materia, en dicha asignatura o en especial de uno de los estudiantes, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de esa contextualización en la educación inclusiva y ese enfoque diferencial que hemos venido hablando a lo largo de todos estos días, sabemos que la inclusión siempre nos va a hablar de diversidad, ¿cierto? Y es como aquella relación que las personas establecen consigo mismas y con los otros, superan toda la mirada de lo que es diferente, ¿cierto? Todos somos diferentes, todos tenemos perspectivas, pensamientos, ideales, sueños, metas, entre otros, totalmente diferentes, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa con lo diferente? Que a veces creamos barreras o bloqueos con todo aquello que se considera distinto para nuestro pensar o para nuestros ideales, ¿cierto? Porque para mí puede ser diferente como yo interactúo con mi familia y para ti como Jaime, como Lorena, es totalmente diferente, ¿cierto? Entonces es encontrar esas fronteras, esos bloqueos que pueden presentarse a lo largo del camino. ¿Qué supone entonces la educación inclusiva? Que es una transformación progresiva a los que han estado, se los he mencionado, y es que todos estos cambios se van dando paulatinamente. Yo sé que ustedes ahorita lo tienen o lo hacen dentro de su cotidianidad, lo aplican en sus instituciones, muchos no, pues por temas de reglamentación, por tema de objetivos, por tema de parámetros, pero si ustedes ven, son acciones que se van dando paulatinamente, progresivamente, o sea, el cambio no es de inmediato, ¿cierto? Entonces, es fundamental comprender que este cambio necesita primero que todo una percepción diferente, una mirada diferente, comprender como docente qué es lo que yo quiero transmitir hacia mis estudiantes, comprender cuál es mi actitud o mi posición o mi percepción frente a lo que puedo entender o lo que puede la necesidad del otro. ¿Por qué? Porque puede que para muchas personas ese tema sea un poco indiferente. O digan, ay, ya me van a poner más trabajo, ¿cierto? Porque suele pasar, porque son procesos largos, porque son procesos que requieren de mucha atención, porque requieren mayor exigencia. Entonces es un proceso que se va creando poco a poco porque no es solamente estipular procesos a través de la gestión educativa, sino que también lo que se busca es crear esa cultura inclusiva dentro de las instituciones donde nosotros nos encontramos. Todo esto va generando una diferencia o un valor. Con la empresa con la que yo trabajo, lo he aprendido mucho, y es que la persona líder siempre me ha dicho, tú en cada parte, en cada empresa, en cada lugar en el que estés como persona, como profesional, ¿qué es lo principal que tú tienes que tener claro? Y es generar valor. ¿Por qué? Porque entonces si no, ella me lo ha dicho mucho. Pues porque si fuera para otro tipo de acciones, uno contrata otro tipo de persona más económica, otro tipo de persona no con ciertos estudios, ¿cierto? Pero porque se buscan este tipo de personas para generar valor. Y eso es lo que ustedes tienen que hacer como docentes. Puede que el proceso sea muy largo, puede que sea muy tedioso, puede que sea muy desgastante, pero que ustedes siempre se lleven en la cabeza la importancia de generar valor en cada uno de los estudiantes. Probablemente de 10 estudiantes que yo tenga, 2 se queden con esto, ¿sí? Pero es importante que yo genere un poco de transformación en aquella persona que lo necesita, porque no todos están en la capacidad de aprender, no están en la capacidad de aprender, perdón, pero no están como en la actitud de recibir la información, ¿cierto? Porque decimos, ay, esto no es importante, ay, no, tan canzones con los que salen. Entonces, la idea es ir generando e ir transformando.
yo ya se los había mencionado, vuelvo y lo reitero, todo lo que hablamos de ese enfoque diferencial tiene un propósito, tiene unos objetivos y es identificar esas características particulares o necesidades que pueden tener las poblaciones o las personas. ¿Sí? El otro punto, ¿cuál es? Es consolidar respuestas totalmente diferenciales. Y en el otro encontramos materializar el goce de sus derechos de forma efectiva, suprimiendo lo que es la exclusión social. ¿Cuál es el alcance que tiene la educación inclusiva cuando se va avanzando en cada uno de esos procesos, cierto? Uno de ellos y los más importantes es la presencia, es decir, acceso y permanencia. No estoy diciendo que esto no suceda o que no hubiese sucedido antes en años anteriores, pero nos encontramos ahorita con una dificultad en muchos de los estudiantes, en muchas instituciones, y son los casos de deserción estudiantil. Entonces, ¿qué busca también la educación inclusiva? Que todos estos chicos permanezcan. Por más difícil que sea, que los chicos tengan ese interés de continuar estudiando. Obviamente no podemos dejar a un lado al chico que no quiere estudiar, pero aquí hablamos de permanencia cuando esa persona tiene una necesidad específica que le impide acceder a la educación, ¿cierto? Eso por un lado. Nos encontraremos también con trayectorias educativas completas, ir avanzando constantemente o permanentemente en la formación de cada uno de los estudiantes y de los aprendizajes, reconocer y valorar su diversidad, la diversidad de todos, y la participación efectiva e integral en la vida escolar. Una preguntita, perdón. Sí. Lo que tú dices de permanencia, pues es muy importante. También quisiera que nos tocaras el caso de, en los colegios existen las comisiones de evaluación. En las comisiones uno ya tiene un panorama general del estudiante, ya no es por profesor, sino un concepto general. Y muchas veces el avance no es significativo. Es posible hablar de repitencia, de reprobación, de reiniciación, a pesar del PIAR, a pesar de que se han hecho pues las adaptaciones, porque a veces entramos como en ese debate, porque es Claro. característico, no puede repetir, bueno, pero uno dice, pero es que no hemos obtenido como unos resultados, unos logros, llámese unos mínimos. ¿Tú qué concepto tendrías o nos podías colaborar? Yo, Jaime, muchas gracias. Yo ahí tengo dos pensamientos. Uno, y puede ser que el ajuste razonable o el PIAR no se adecuó de forma precisa a la necesidad que tenía el estudiante, ¿cierto? Eso puede ser una opción. ¿Cuál puede ser otra opción? Que por más que yo lo intente, que por más que yo lo quiera, que por más que yo me esfuerce, el estudiante no tiene esa intención de aprender. O que el estudiante no tiene como esa, ¿cómo es que se me fue la palabra? O sea, no tiene como la intención La de actitud, aceptar, ajá, exacto, de aceptar ese cambio. Y por eso no se cumplen los objetivos, por eso no se cumplen las metas. Entonces empiezan a ir ese tipo de conflictos porque ¿qué es lo que uno busca? Que el estudiante permanezca. Pero pues ya llega un punto en el que definitivamente es imposible. Yo creo que hay que buscar diferentes puntos de acceso, porque entonces como docentes, bueno, yo ya hasta este punto hice o hasta este punto realicé. Entonces, ¿con qué instancias vamos a hablar? ¿Cierto? O no, es que el estudiante necesita un acompañamiento por psicología, o no, es que el estudiante necesita una evaluación por psiquiatría. No, es que con el estudiante tiene una situación familiar que no se lo permite, ¿cierto? Entonces es ya entrar a esos escenarios que se me salen a mí de las manos como docentes, ¿cierto? Pero ese es el pensar que yo tengo, o sea, pueden ser como esos dos parámetros
que yo tendría que ya indagar más allá de la necesidad. Porque yo desde la institución, yo desde el colegio, hago todo lo necesario. Porque yo sé que para hacer un ajuste razonable se tiene que estudiar mucho, mucho antes la necesidad que él tiene. Pero entonces cuando yo no encuentro una buena actitud del chico, cuando yo me esfuerzo y el chico, o cuando yo socializo, por ejemplo, este documento con los familiares y los familiares no se comprometen. Entonces es también entrar a indagar cuáles son esos aspectos que no están permitiendo que se obtengan resultados o que se dé el cumplimiento de los objetivos. ¿Sí? Y buscar otras instancias, porque nosotros llegamos hasta cierto punto. A mí me pasó una vez, si no estoy mal, y el chico ya no, ¿cierto? Y ya habíamos hecho muchos procesos en la universidad. Entonces, los colegios y las instituciones también tienen un garante por parte de lo que es el Ministerio de Educación, por parte de la alcaldía también hay ciertas opciones que ellos también entran como a intervenir y a buscar diferentes escenarios que puedan garantizar, ¿cierto? Eso es como una de las partes de la experiencia que he tenido en este punto. ¿Listo? Para continuar, como lo veníamos por acá, todo lo de la educación inclusiva podemos mediarlo a través de ¿qué? De esa preocupación especial explícita por los grupos de estudiantes que pueden corregir riesgos de exclusión, discriminación, hostigamiento o de no lograr sus propósitos de formación. Va muy relacionado hacia lo que nos mencionaba Jai, hacia la pregunta que él tenía. Entonces es también identificar cuáles son esos riesgos que está siendo expuesto el que no le permiten alcanzar esos propósitos de formación. Lo otro son toda la identificación de las barreras pedagógicas a nivel de lenguaje, a nivel de comunicación, a nivel sociocultural, a nivel físico, etc. De eso lo hablábamos y decíamos que todo este tipo de ajustes o este tipo de acciones que nosotros buscamos generar no solamente es para la población que tiene una condición en situación de discapacidad. Si lo podemos identificar acá, las barreras son infinitas. O sea, empezando por toda la parte cultural, por toda la parte social, por todo el tema del lenguaje, por todo el tema en cómo me comunico, en cómo me expreso, en cómo llego al estudiante, ¿sí? ¿Y qué nos encontramos en estos momentos? En que es mucho más difícil nosotros comunicarnos con los jóvenes. Porque el joven omite la necesidad o para llegar a él se vuelve un poco tedioso. Ah, no, no me pasa nada. Ay, es que ustedes ya van a empezar. Ay, entonces ese tipo de comunicación también puede convertirse en una barrera que impide acceder a cumplir unos objetivos o a llegar al punto base o a la raíz de la necesidad que se tiene, ¿cierto? Entonces esto también, ¿para qué se busca identificar las barreras? Para garantizar o facilitar la presencia, la participación y el avance en la formación de cada estudiante. Pues porque sería perfecto si todo lo que yo planteara acá se diera secuencialmente, ¿cierto? Pero cuando nosotros estamos en la realidad, entendemos que el contexto nos lleva muchas veces a afrontar las situaciones de otra forma. Pero que al menos yo como docente tenga esos parámetros claros que me permitan como avanzar, que me permitan mitigar o eliminar esas barreras y por el contrario, convertirme como en ese facilitador del proceso, a pesar de las dificultades que puedan presentarse. Cuando hablamos un poco del referente normativo sobre la educación inclusiva, nos encontramos con la Ley 1346 del 2009, que aprueba toda la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas el 13 de diciembre del 2006. Está la Ley Estatutaria 1618 del 2013, por medio
la cual se establecen las disposiciones para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad. Y este decreto es muy completo. ¿Me están escuchando bien? Es que me apareció un mensajito. Sí, se le escucha bien. Listo, gracias. Como les decía, en este decreto podemos encontrar mucha información valiosa, no es largo, pero sí nos puede orientar mucho hacia el ejercicio de todo lo que tiene que ver con la legislación en cuanto a educación inclusiva. Dice que acá se reglamenta el marco de la educación inclusiva, la atención educativa a la población con discapacidad. De acuerdo al referente al currículo flexible, que ya lo habíamos manejado en otros escenarios, pero que todo esto se entrelaza, que todo esto va trabajando en conjunto. Entonces, cuando hablamos también del currículo flexible, nos lleva a mantener los mismos objetivos generales para todos los estudiantes, diferentes oportunidades para poder acceder a ellos. Que como docentes, ¿qué tenemos que hacer? Organizar nuestra enseñanza desde la diversidad social, cultural y de estilos de aprendizajes que pueden ser variables y proporcionar a todos o a todas lo que es la oportunidad para aprender y participar. El esquema de la atención educativa también hablamos de procesos, que esto nos permite garantizar el servicio de todos los estudiantes con discapacidad en cualquier nivel de educación formal. Se considera también aspectos básicos para su acceso o permanencia y oferta de calidad en términos de currículos, planes de estudios, tiempos, contenidos, competencias, metodologías, desempeños, evaluación y promoción. Aquí me falta una que me parece muy importante y es todo el tema de accesibilidad, porque podemos encontrar todas estas en nuestra institución y tenemos ese componente muy claro. Pero cuando me voy a analizar la infraestructura que tiene la institución, no me garantiza que esa persona que está en situación de discapacidad pueda movilizarse. Entonces, ¿en qué situación o cómo voy a exponer a esta persona a que todos los días tiene que subir cargada? Se dificulta el proceso, ¿cierto? Entonces, digo que acá la accesibilidad también hace falta. Cuando hablamos del DUA, que es el diseño universal del aprendizaje, que más adelante vamos a abordarlo un poco más, comprendemos todo lo que es esa propuesta pedagógica que permite a los docentes transformar el aula y las prácticas a nivel pedagógico, a nivel de enseñanza, donde el diseño universal no excluirá todas las ayudas técnicas para grupos particulares de personas con discapacidad cuando se necesite. Entonces acá vamos a ver un video para abordar un poco más de este tema y vamos a avanzar. ¿Listo? La escuela de inglés. Mides tu nivel y Platzi crea la ruta adaptada a ti. Este que está acá es un cerebro humano aprendiendo. Gracias a las neurociencias, la psicología cognitiva y el avance tecnológico, sabemos que hay 3 subredes cerebrales vinculadas en este proceso. Cada subred se encarga de tareas específicas en relación. Están las redes de conocimiento.
son las que perciben la información y asignan los significados. Son las que nos permiten, por ejemplo, entender y reconocer los símbolos y los números, o también comprender conceptos más abstractos como el miedo o la libertad. Luego están las redes estratégicas, que son las que permiten planificar, ejecutar y monitorizar las tareas. Y el tercer grupo son las redes afectivas, que se especializan en darle significado emocional a lo que aprendemos. Pero, ¿por qué es tan importante tomar en cuenta estas redes a la hora de diseñar un currículo? Ya en otras disciplinas se ha considerado el carácter modular de nuestro cerebro. En los años 70 empieza a utilizarse el concepto de diseño universal para referirse al diseño de productos y entornos pensados para ser utilizados por cualquier persona. En un edificio construido desde la perspectiva del diseño universal, se toma en cuenta la diversidad de las personas que van a utilizarlo. De esta manera se ahorran recursos, porque no se realizan agregados o modificaciones cuando la necesidad del usuario lo exige, sino que se piensa en múltiples opciones de acceso desde el diseño inicial. Las rampas o los mobiliarios ajustados son ejemplos de aplicación del diseño universal. Entonces, si cada persona accede de una manera diferente a un edificio, ¿por qué no pensar que esa diferencia se mantiene en cómo accedemos a la información en general? Un grupo de investigadores en educación se hizo la misma pregunta y en 1984 crearon el Centro de Tecnología Especial Aplicada, CAST por sus siglas en inglés. En el CAST desarrollaron un acercamiento didáctico que llamaron DUA, o Diseño Universal para el Aprendizaje. El DUA busca fortalecer las capacidades del mayor rango de estudiantes, independientemente de sus características o condiciones particulares. Este enfoque hereda fundamentos del diseño universal como el diseño flexible y se rige por 3 principios. El primero pensando en qué se aprende, que propone que se faciliten múltiples medios de representación o formas distintas de percibir la información, así como experiencias de aprendizaje diversas, como ejercicios teóricos, prácticas o dinámicas de reflexión. El segundo, enfocado en cómo se aprende, y que plantea que se debe pensar en múltiples medios de acción y de expresión. Expresar lo aprendido de diferentes formas requiere de una gran cantidad de estrategia, práctica y organización. Este principio se considera poco, porque el diseño generalmente se centra en cómo presenta la información la persona que facilita, y no desde la interacción del estudiantado con esa información. Y el tercer principio, que parte del por qué se aprende y que propone que hay que ofrecer múltiples formas de implicarse en el proceso. Cuando aprendemos, necesitamos vincularnos afectivamente, porque el sentido de pertenencia y la motivación de la persona que estudia son determinantes. Cada principio se pensó para estimular las subredes implicadas en el aprendizaje y pretenden eliminar la llamada talla única que proponen los paradigmas de enseñanza tradicionales. Podemos decir entonces que el DUA comparte muchos fundamentos con la educación inclusiva. El CENAREC la define como un proceso continuo que se ofrece a la totalidad de la población a partir de un currículo pertinente y flexible y que reconoce y valora la diversidad humana. Además, los principios que plantea el DUA pueden respaldarse también en muchas leyes y decretos, como la Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad o la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que de hecho utiliza el término diseño universal y agrega que dicho diseño no excluirá las ayudas técnicas para grupos particulares cuando se necesiten. A estas 2 leyes se puede agregar la Agenda 2030, que aboga por garantizar un acceso equitativo al aprendizaje de calidad, y la Ley de Promoción de la Autonomía Personal de las Personas con Discapacidad, que enfatiza en el uso de variedad de modos, medios y formatos para la comunicación. Entonces, si el DUA es tan relevante, ¿por qué no empezar a implementarlo? En el 2017, el Consejo Universitario de la UNED remitió la propuesta de una política de implementación del DUA en la universidad. Esto significa que la aplicación de estos principios y pautas serán de acatamiento en la institución. La iniciativa va de la mano con el modelo pedagógico de la UNED, que brinda servicios a estudiantes de todo el país con diversidad de intereses, capacidades, condiciones de vida y ritmos de aprendizaje, además de considerar mayor cantidad de opciones para la población estudiantil con alguna condición de discapacidad. El DUA, como enfoque de enseñanza, aprendizaje y evaluación, puede ayudar a diversificar estrategias y así fortalecer los procesos de mediación pedagógica en la UNED.
Bueno, ¿quién de aquí de ustedes ya había experimentado o ya tenía conocimiento que el DUA tenía mucho que ver con todo lo que eran las redes neuronales? ¿O simplemente lo hacían por hacerlo, por el cumplir, o ya tenían también en cuenta cuál es el propósito que se tiene? ¿Ninguno? Sí, yo había escuchado algo sobre, pues nosotros hemos recibido también como algunas capacitaciones Sí. de las múltiples formas de representación, de cómo es esa interacción, cómo se aprende y hasta sus redes. Ujú. Perfecto. Muchas gracias, Jaime. Bueno, continuando y enfocándonos ya en todo lo que tiene que ver con la parte del DUA, encontramos que el diseño universal para el aprendizaje es ese modelo de enseñanza que parte desde la diversidad o que tiene en cuenta la diversidad del alumno, que el objetivo principal en sí es buscar esa inclusión de forma efectiva, ¿cierto? Y no solamente hablar de que es que, ay, no, es que somos institución educativa, no, es que somos inclusives, no, es que manejamos la inclusión, no, es realmente que todos esos procesos se den de forma efectiva y que vayan avanzando en su medida, ¿cierto? Entonces se dice que también busca minimizar las barreras a nivel físico, a nivel sensorial, a nivel cognitivo, cultural que puedan existir en el aula o en la institución. Pero principalmente lo manejamos es dentro del aula. De manera que favorece la igualdad de oportunidades en el acceso de la educación. Entonces, acá nos encontramos como este mapa mental para que lo puedan comprender un poco más fácil, y es el uno que aprende, y pueden ser los múltiples medios de representación que tiene el estudiante para adquirir esos procesos de información. Entonces, es la percepción, en cómo yo asimilo, en cómo yo comprendo, en cómo yo la recibo y en cómo yo la voy transformando, ¿cierto? El lenguaje, la forma en la que puede llegar esa información, la forma en la que se transmite, la forma en la que se quiere llegar. Y por último, es cómo la comprendo y cómo la voy transformando en mi mente y voy haciendo de ellas un proceso, ¿cierto? En el punto número 2 nos encontramos en cómo se aprende y están todas las múltiples formas de acción y de expresión que puede tener el ser humano. Entonces, está la acción, está la expresión y la comunicación, y están todas las funciones ejecutivas. ¿A qué hacemos referencia cuando hablamos con todas esas funciones ejecutivas? ¿Dónde están las funciones ejecutivas? En todo lo que tiene que ver con el lóbulo frontal. Ese lóbulo frontal es el encargado de dar manejo a esas funciones ejecutivas. Para los que no saben, las funciones ejecutivas tienen que ver con toda esa capacidad que tiene el ser humano para hacer, para planear. Todas las actividades de la vida cotidiana están manejadas por esas funciones ejecutivas. Entonces, puede ser la capacidad de aprendizaje, puede ser la forma en la que yo me visto. Si bien es algo o son situaciones muy monótonas, esas funciones me permiten tenerlas muy acá y se van ejecutando a diario. Entonces, para comer, para vestirme, para planear, para el hacer. Entonces, esta parte de nuestro cerebro es la que nos permite a nosotros, o todo lo que tiene que ver con el lóbulo frontal, es la que nos permite hacer, la que nos permite ejecutar, como lo dice su nombre. ¿Sí? El número 3 nos encontramos en por qué aprende. Entonces, para un aprender funciona como todo en la vida, y es que nosotros tenemos que tener una motivación, porque es como cuando yo tengo una meta y esta meta se me va perdiendo en el camino, o la pospongo, o la dejo para después, o me da pereza. ¿Por qué? Porque no tengo la suficiente motivación que me muestre esa meta o ese objetivo claro que yo quiero alcanzar.
Entonces se me va dilatando y se me va transformando y pierdo la motivación. Entonces, la motivación es uno de los procesos principales que deben de tener los estudiantes. Y para mí, es uno de los puntos más difíciles. ¿Por qué? Porque es cómo busco yo la motivación en un estudiante que no quiere aprender. ¿Cómo busco yo la motivación en un estudiante en el cual en la casa le dicen, no, termine de estudiar o termine el bachiller para que se ponga a trabajar? ¿Cierto? Entonces es ir como trabajando en cómo yo también de la mano motivo al estudiante. O ligo esa meta o esa motivación. Tienen que ir ligadas, ¿cierto? Para poder que se complemente, para poder que se desarrolle. Y sea mucho más fácil. Y esto también tiene que ir de pronto mucho a lo que nos decía ahorita Jaime hacia la pregunta, y es, pero bueno, ¿y yo qué hago? Si el estudiante o si no se ven resultados, si no se obtienen. A veces tiene que ir muy ligada también con este factor. Por eso yo les decía a ustedes, estos procesos son arduos, estos procesos son tediosos, estos procesos requieren también una intencionalidad. Y como puede ser a nivel educativo, como puede ser desde la parte de la gestión educativa, desde las directivas, como puede ser de los familiares. Entonces entran múltiples factores a interceder, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de esas múltiples formas de motivación, nos encontramos una en la captación del interés. Entonces, ¿cómo busco yo que lo que le estoy transmitiendo al estudiante le genere esa intención y le permita a él o le garantice que lo que yo estoy diciendo o lo que yo estoy hablando, como que le genere ese chip de, bueno, no, lo necesito, es importante, me puede servir para esto, puede ir ligado mucho de pronto a este proyecto de vida, puede ir ligado a muchos aspectos, ¿cierto? El otro punto es el esfuerzo y la persistencia. Entonces, yo no me puedo decir a la primera, no, yo no fui capaz. No, es que es imposible. No, es que ya he buscado de todo y no he sido capaz. Entonces, esto requiere un esfuerzo de parte y parte y ser muy persistentes, porque vuelvo y puedo ser a veces muy reiterativo, pero yo digo que este es un trabajo de muchas personas. Para poder garantizar esa persistencia, este proceso no es fácil. Este proceso requiere tiempo, requiere compromiso, requiere también esa gestión del cambio, que yo quiera cambiar, que yo quiera interactuar, que yo quiera fortalecer esos aspectos de los cuales yo no me estoy viendo afectada, ¿cierto? Y lo otro, hablamos de todo lo que tiene que ver con el proceso de autorregulación. ¿Sí? Si bien en el... Jaime, ¿me vas a hablar? Sí, yo con ese último aspecto que mencionas, es que uno puede observar también en los estudiantes caracterizados y en general, aquí caben todos, porque uno puede hablar de procesos y resultados. Y creo que en este punto donde hablamos de la persistencia, constancia, esfuerzo, si hay estudiantes que si bien no alcanzan pues los logros que se pretenden, si demuestran el querer aprender, si demuestran el esfuerzo, si me dicen los profesores, pero él pregunta, se acerca, replantea, cuestiona y ellos valoran y como profesor uno valora precisamente también esa actitud. Entonces puede que no estén los logros como tal, si hablamos de resultados, pero si hay un proceso. Exacto. Pero Jaime, lo que tú me hablas también es muy valioso y entra dentro del proceso, ¿cierto? Porque si bien a veces nosotros planteamos objetivos como muy, ¿cómo lo menciono? O sea, como buscamos como objetivos muy visibles,
como muy de pronto de estadísticas, de pronto muy de indicadores, mucho de que el estudiante tenga resultados a nivel positivo, ¿cierto? Y ese es el objetivo principal que uno siempre va a marcar dentro de este proceso. Pero cuando yo veo que cuando yo instauro todo este proceso, todo este avance, y yo veo que el estudiante ha tenido un cambio en su actitud, en su consistencia, en su permanencia, entonces eso también me dice a mí que puede que el proceso sea un poco lento, pero que el estudiante tiene esa intención de cambio y esa acción de cambio. Sí, te da. Entonces, esos a veces los resultados no se perciben de forma directa en indicadores. A veces los resultados tienen otra forma. Entonces, es también como yo voy como manejando ese tipo de acciones, ¿cierto? Bueno, como se les decía, si bien los principios los abordaban en el video, quiero como enfatizar un poco más en ellos. Entonces, el DUA en sí se rige por 3 principios. El primer principio va ligado hacia todos los medios de representación o reconocimiento, y es el qué, ¿cierto? Está el qué, el cómo y cuándo, ya se los muestro. Entonces, el primer principio nos habla del qué, del aprendizaje. Entonces, es cuando nosotros activamos acá en esta parte de nuestro cerebro toda esa parte del reconocer, todo ese aprendizaje que podemos recibir nosotros de forma visual o de forma auditiva. Entonces, cuando nosotros seguimos este principio, hay muchos soportes que le pueden permitir al estudiante como captar la información. O sea, son múltiples de formatos, son múltiples de acciones, son múltiples actividades que nos permite que el estudiante capte lo que yo le quiero transmitir, ¿cierto? Entonces nos podemos encontrar diferentes vías de acceso, como lo podemos ver acá en la imagen, y el proceso de dicha información. Sabemos que no todos captamos de la misma forma, que para mí el aprendizaje puede ser más fácil de forma visual, de forma auditiva o kinestésicamente, ¿cierto? Entonces este primer principio nos lleva a hablar de todo lo que son las redes de reconocimiento especializadas en percibir la información y asignarle significados. Entonces, el significado que yo le doy puede ser diferente al del compañero, y así sucesivamente, ¿cierto? Entonces, en esta práctica, las redes nos permiten reconocer toda la parte de letras, de números, de símbolos, palabras, objetos, y esos patrones que a veces se nos dificultan un poco más, y es como, como les decía acá, como el estilo literario de un escritor, y conceptos abstractos como la libertad. Entonces, por ejemplo, yo le pregunto a Jaime o a Lorena, la percepción que tú tienes de libertad, o cómo la percibes tú. Puede que para Jaime el concepto de libertad sea yo no tener a nadie en mi vida que me ponga normas o que me imponga un cumplimiento, ¿sí? Mientras que para Lorena es todo lo contrario, y para ella la libertad es compartir y sentirse tranquilo, ¿cierto? Entonces acaban variando mucho la percepción que yo pueda tener o el cómo yo la represento a nivel mental. Entonces, cuando ingresa esa información, ¿cómo la capto yo en mi cabecita? ¿Y cómo la represento acá? ¿Cierto? Si van teniendo dudas, me las pueden hacer, listo. Entonces, como se les decía, todo tiene que ver con aspectos neuronales, en cómo nuestro cerebro activa diferentes hemisferios o diferentes partes de acuerdo a la necesidad que nosotros tengamos. Nosotros tenemos nuestro cerebro ahí que no es tan quietico, pero va actuando a 1000 por hora, ¿cierto? Y va activando cada una de sus neuronas, cada uno de sus procesos, de forma que nos permita el aprendizaje en este caso. Entonces, proporciona opciones para la percepción. Entonces,
esas estrategias pueden ser: ofrezca formas de personalizar la visualización de la información, ofrezca alternativas para la información auditiva, ofrezca alternativas para la información visual. Mire que aquí hablan de diferentes estrategias, manejamos lo visual, lo auditivo o ya lo kinestésico. Proporcione opciones para el lenguaje y los símbolos. Entonces, es importante en este punto aclarar vocabularios o símbolos que de pronto nosotros estamos exponiendo durante una clase y para nosotros sea muy normal, pero para el estudiante pueda ser un poco más difícil. Apoye la decodificación de textos, notaciones, matemáticas y símbolos. Promueva la comprensión entre diferentes lenguas. Ilustre a través de múltiples medios. Proporcione opciones para la comprensión y es activar o proporcionar conocimientos previos. Entonces, ¿cuál puede ser el caso? Chicos, el día de mañana vamos a estudiar esto y esto. Entonces puedo dar como un abrebocas, entonces puedo como activar esa red neuronal para que el estudiante me vaya a captar la información que yo voy a transmitir mañana, ¿cierto? Entonces, como generar esa alerta o como preparar al sistema nervioso, bueno, a todas estas partes de nuestro cerebro, a que mañana va a recibir esto, ¿cierto? Entonces, si ustedes ven el contexto, a veces no es solamente como yo transmito la información, sino también cómo funciona mi cerebro o cómo funciona mi mente para recibirla, ¿sí? Destaque patrones, características fundamentales, ideas principales y relaciones entre ellas. Guíe el procesamiento, la visualización y manipulación de la información. Maximice la transferencia y la generación de información. Cuando nos vamos al segundo principio, nos encontramos con que podemos encontrar o proporcionar diferentes o muchas formas de acción y expresión, ¿cierto? Entonces acá entran también muchos elementos y es la forma en como yo busco comunicar. Entonces no sé si ustedes han percibido, y lo que yo les dije creo que fue en la primera sesión, y es que si bien me he acostumbrado un poco a la virtualidad, también me cuesta, ¿cierto? Porque cuando yo estoy de forma presencial, me permite ver la expresión del otro. Entonces yo no sé si Sonia, si Lorena, ellas están acostadas, pero me están prestando atención. Entonces todo ese tipo de expresiones que yo puedo ver a nivel facial o a nivel corporal, me permite a mí tener claridad de qué es lo que está aceptando el otro, ¿cierto? Eso por ese punto. Entonces, el segundo principio nos habla mucho del cómo. Entonces, el cómo sucede esto, el cómo llega la información a mi cerebro, cómo se da el aprendizaje. Entonces, acá se activan esas redes estratégicas que cuando se sigue este principio, se ofrece al alumno diferentes posibilidades para expresar lo que sabe, para organizarse y planificarse. Entonces, a veces, por eso a mí me gusta que ustedes también hablen, que ustedes también interactúen, porque entonces me convierto en que como docente, o ustedes en el aula son 2 horas hablando y hablando y hablando, pero venga, ya me he permitido entender o comprender qué es lo que piensa el otro acerca de, o expresa lo que ya sabe. Entonces eso también a nuestro cerebro nos da la forma para generar o para organizar esas ideas y para planificar, ¿cierto? Entonces cuando yo expreso o cuando yo hago, eso también me garantiza un aprendizaje. Entonces, estas son las redes estratégicas especializadas en planificar, ejecutar y monitorizar las tareas motrices y mentales. En la práctica, estas redes permiten a las personas desde sacar un libro de la mochila hasta diseñar la estructura y la escritura de un comentario de texto. Aquí va muy ligada a las funciones ejecutivas que yo les mencionaba ahorita, que están encargadas ¿de quién? Del lóbulo frontal, que es el que nos permite planear, hacer y ejecutar.
A veces se puede dar de forma muy inconsciente, pero es esta partecita de nuestro cerebro quien nos garantiza. Por eso de pronto cuando una persona, pues ya en un contexto más salido, sufre, por ejemplo, un accidente cardiovascular y se le va afectada cierta parte de su hemisferio. ¿Qué pasa? Entonces la persona ya no es capaz de vestirse, la persona ya no es capaz de hacer sus rutinas como lo hacía antes. Entonces acá es donde vemos la importancia que tiene esta parte de nuestro cerebro en el aprendizaje, ¿sí? Entonces es cómo llega ese aprendizaje a nuestra cabeza. Entonces encontramos esa parte de la acción física, y varían los métodos de respuesta, de navegación e interacción. Entonces, que no sea siempre yo la que esté hablando, que no sea siempre yo la que esté interactuando. Entonces, es como proporcionamos aquí también herramientas y tecnologías de asistencia. Porque si no, yo me muero 3 horas, 2 horas, 4 horas dando una clase sola, ¿cierto? La otra es proporcionar opciones de expresión y de comunicación. Entonces, es usar múltiples medios para la comunicación, usar múltiples herramientas para la construcción y composición, fluidez en los niveles de apoyo graduados para la práctica y el desempeño, proporción y opciones para la función ejecutiva, y va más ligada hacia guiar el establecimiento de metas apropiadas. Eso también va muy enfocado hacia la motivación y es tener una meta, ¿cierto? Y a veces las metas, si bien deben de ser cumplibles para la necesidad que puede tener, también tengo que tener en cuenta esos parámetros que yo puedo alcanzar antes de cumplir esa meta. Entonces, apoyar la planificación y el desarrollo de estrategias, facilitar la gestión de información y de recursos y mejore la capacidad para monitorar el progreso. Este tercer principio va ligado al porqué, el porqué del aprendizaje y esas múltiples formas de implicación que se tienen, ¿sí? ¿Me están hablando? ¿No se escucha? Ay, señor. Sí, señora, yo sí escucho. Ah, ok, es que me escribieron por acá que no se escuchaba. Listo. Dale, gracias, Paula. Yo creo que Paula tiene dificultades. Entonces, el por qué se activan esas redes afectivas. Entonces, acá ya entra un poco más esa parte emocional del proceso. Y es que motivamos al alumno. Entonces, acá no es solamente al hacer, acá también tiene una influencia importante la parte emocional, ¿sí? Y es mantener esa motivación. Para mí eso es el proceso más difícil. En cómo mantengo yo esa motivación del estudiante para que su participación sea de forma más activa en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿cierto? Entonces es como yo motivo al estudiante para que me participe. Es como yo motivo, por ejemplo, a un chico que le cuesta participar, a un chico que tiene dificultades a nivel psicosocial para interactuar con el otro, ¿sí? Entonces es como de pronto o llamo la atención o contextualizo al grupo de evitar burlas, de evitar risas mientras que el otro participa, ¿cierto? Entonces es también ir trabajando con esa parte emocional. Entonces esas redes afectivas nos llevan a asignar significados emocionales a las tareas y están relacionadas con la motivación y la implicación en el propio aprendizaje. En la práctica, estas redes están influidas por los intereses de las personas, el estado de ánimo o las experiencias previas. Acá, por eso es que en este punto puede ser tan fluctuante. Y ustedes y todos los seres humanos lo sabemos. Y es que yo hoy no me puedo sentir en condiciones óptimas. O yo hoy no estoy en mi mejor estado de ánimo. O yo hoy tuve un problema antes de salir de la casa.
Y si bien sabemos o en muchas ocasiones hemos comprendido que los problemas se caen en la casa, eso a veces es complejo. Entonces, por ejemplo, entra la implicación en cómo yo sé que el estudiante está acostumbrado a llegar así, pero hoy llegó llorando. Entonces hoy no le puedo exigir lo mismo, hoy el estudiante no está en la misma capacidad o en la misma actitud para aprender. ¿Sí? Entonces, acá entra las formas de compromiso, todo lo que tiene que ver el por qué, en cómo capto yo el interés de esa persona. Entonces es optimizar las elecciones individuales y la autonomía del proceso, optimizar la relevancia del valor de la autenticidad, minimizar las amenazas y distracciones que ya se los mencioné. Mantener ese esfuerzo y esa persistencia va más ligado hacia resaltar la importancia de las metas y objetivos. Variar las demandas y los recursos para optimizar los desafíos. Entonces, si yo veo que los recursos que yo llevo utilizando una semana no me han funcionado, venga, no. Entonces, ¿qué método voy a utilizar? ¿Cómo lo voy a utilizar? ¿Cierto? Y es aumentar la retroalimentación orientada a la maestría o al proceso. Y cuando hablamos de autorregulación, hablamos de más de promover esas expectativas, esas creencias que me motiven más al estudiante o facilitar esas habilidades, estrategias para enfrentar desafíos. Entonces no es solamente como yo le enseño al estudiante el contenido teórico o el contenido práctico, sino también es a que ellos vayan más allá a desarrollar sus habilidades, ¿cierto? Y por último, encontramos lo de la autoevaluación y la reflexión, donde el estudiante evalúe su proceso. Debo mejorar en esto, debo trabajar en esto, tengo estos compromisos, tengo estas acciones de mejoras que sean cumplibles, ¿sí? Bueno, esto lo tenemos por toda esa parte del duda. Si tienen preguntas o inquietudes, acá vamos a ir avanzando. ¿Listo? Nos encontramos también con los sistemas de apoyos que van en cuanto a todos los referentes normativos en cuanto a la educación inclusiva, que van muy ligados el uno con el otro. Y entonces es generar esas acciones, adaptaciones, apoyos, recursos que van basados en esas necesidades específicas de cada estudiante. Y, como lo decíamos, que persisten a pesar de que se incorpore el diseño universal del aprendizaje. Acá ya abordando más lo que tenía que ver con el PIAR y yéndonos otra vez hacia este lado, comprendemos que ese PIAR, procesos de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes, basados en la valoración pedagógica y social, que incluye los apoyos y ajustes razonables, currículos, de infraestructura y todo lo demás necesarios para su participación. Entonces, está también todo lo que tiene que ver con el insumo para la planeación del aula del respectivo docente. Entonces, no es que el docente lo va a hacer solo, él también necesita parte de esa gestión educativa, esa parte de los directivos que me apoyen y me motiven a mí también como docente a cumplir ese plan de mejoramiento institucional como complemento a las transformaciones realizadas en base del PUC. Entonces, el PIAR es un plan, ¿cierto? Sabemos que está elaborado por docentes. Incluye ajustes razonables. Puede ser un libro de estrategias y de experiencias. Eso también nos sirve como una evaluación. Y debe tener herramientas y espacios de construcción colectiva. Entonces, si bien soy yo el que lo elaboro, yo no puedo estar solo. Yo tengo que tener un grupo multidisciplinario o entre docentes o entre funcionarios, entre otras, que me permiten construir de forma colectiva. Porque entonces la visión que yo tengo acá como docente puede ser la diferente al de él y tienen diferentes estrategias de abordamiento, ¿cierto?
Está la parte de la valoración pedagógica, porque yo también tengo que hacerle una evaluación al estudiante. Se da de forma individual y se fijan metas y objetivos claros y cumplibles. Acá no es que yo me vaya a poner una meta, un objetivo inalcanzable. ¿Por qué? Porque entonces primero me voy a frustrar. Me voy a frustrar durante el proceso porque no obtengo resultados. Y se va a volver algo que el estudiante me puede desertar, porque definitivamente no se han cumplido con el objetivo planteado. Les voy a mostrar un videito acerca de algunas estrategias que se tienen para implementarlas. ¿Listo? Vamos a ver los 5 pasos que desde la Fundación Santa Rita de Concha les recomendamos a ustedes al momento de implementar esta herramienta. El primero es conocer para qué sirve ese PIAR de acuerdo a las orientaciones del Ministerio de Educación. Como comunidad educativa es muy importante que tengan claridad frente a los apoyos y ajustes razonables que se proponen desde dicha entidad rectora. Y para ello les recomendamos que ustedes puedan conocer directamente las orientaciones técnicas administrativas que ha sacado el Ministerio y que permite tener claridad frente a este objetivo de la herramienta. Paso número 2. Realizar la descripción de los entornos de los estudiantes. Este paso es muy importante porque permite no solamente mirar cómo está su entorno de salud, que es donde la mayoría de personas hace énfasis, sino que le permite a la comunidad educativa conocer el entorno social, educativo, familiar del estudiante. Desde allí, conocer cuáles son esas realidades. ¿Están observando bien estos momentos o se ve cortado? Pues, profe, a mí se me entrecorta, no sé, no lo veo bien. Se entra Listo, el video. listo, denme un minutico, yo resuelvo el internet y ya se los sigo compartiendo. Listo. ¿Me confirman si ahí ya lo ven mejor? Vamos a ver los 5 pasos que desde la Fundación Santa Rita de Concha les recomendamos a ustedes al momento de implementar esta herramienta. El primero es conocer para qué sirve ese PIAR de acuerdo a las orientaciones del Ministerio de Educación. Como comunidad educativa es muy importante que tengan claridad frente a los apoyos y ajustes razonables que se proponen desde dicha entidad rectora. Y para ello les recomendamos que ustedes puedan conocer directamente las orientaciones técnicas, administrativas y pedagógicas que ha sacado el Ministerio y que permite tener claridad frente a este objetivo de la herramienta. Paso número 2.
Realizar la descripción de los entornos de los estudiantes. Este paso es muy importante porque permite no solamente mirar cómo está su entorno de salud, que es donde la mayoría de personas hace énfasis, sino que le permite a la comunidad educativa conocer el entorno social, educativo, familiar del estudiante y desde allí conocer cuáles son esas realidades y dinámicas que pueden impedir, limitar o facilitar la participación y el aprendizaje del mismo. Paso número 3. Identificar las características del estudiante. Aquí se trata de conocer cuáles son esas capacidades, habilidades, expectativas, motivaciones de esa persona que tenemos y con la cual estamos trabajando ese plan individual de ajustes razonables. Esto es muy importante porque nos va a permitir conocer desde lo pedagógico, no desde lo clínico, cuáles son aquellos apoyos, cuáles son esas destrezas que tiene el estudiante, cuáles son, desde las teorías de las inteligencias múltiples, esas inteligencias del estudiante que jalonan de alguna forma los aprendizajes y permiten la participación del mismo. Para hablar de la identificación de las características del estudiante, no hablamos entonces de un formato que por defecto se le aplique a los estudiantes de acuerdo a un diagnóstico, sino que se trata, y aquí es clave, la experticia que el maestro tiene al momento de plasmar en este documento cuáles son esas características que va a poner y que le van a permitir planear de allí en adelante e implementar cada una de las estrategias. Paso número 4. A partir de la identificación de las características del estudiante, sigue entonces la planeación de los ajustes razonables. Es allí donde el maestro identifica cuáles son esos elementos metodológicos, evaluativos, curriculares, pedagógicos o de infraestructura también del entorno que le están facilitando al estudiante su participación o le están limitando la misma en los diferentes entornos donde se encuentra. Aquí no estamos hablando solamente de la institución educativa, sino de los diferentes entornos que habíamos abordado en un paso anterior: el social, el familiar, el clínico y, por supuesto, el educativo en el establecimiento donde se encuentra. Y paso número 5, generar las recomendaciones y compromisos. No se trata de que el maestro de aula sea el único responsable de lo que vaya a pasar de ahí en adelante con esa implementación de acciones para el estudiante. Acciones desde lo pedagógico, desde lo administrativo y desde las políticas institucionales. Se trata de involucrar a toda la comunidad educativa y por eso este apartado busca que existan compromisos por parte de cada uno de estos actores y tiempos establecidos para la implementación de esos compromisos. Hacerlo así nos garantizará que podamos hablar realmente de una verdadera inclusión para este estudiante y no solamente de una carga que tenga un maestro en donde al momento de trabajar con un estudiante tenga que diligenciar un formato en un momento específico. Recordemos, el PIAR no es un formato específico, no se traduce sencillamente en un instrumento que contiene unas hojas. Se trata de un proceso en donde conocemos al estudiante y nos comprometemos como comunidad educativa para poder brindarle esos apoyos. Bueno, como vieron el video, un poco les aclara más como esas dudas, esas preguntas, esas inquietudes. ¿Tienen alguna opinión en cuanto a ello? Sí, muy importante porque esta elaboración de los ajustes, pues como decía ahí el del video, no es solamente responsabilidad del maestro como tal. Aquí debe haber también todo un entorno institucional y también tiene que haber un apoyo desde lo interinstitucional, por ejemplo, lo de salud. A veces la dificultad que tienen los mismos papás es precisamente a veces tener esos diagnósticos que pues no son muy eficientes en el sector salud y sí sentimos a veces que las instituciones son solas. La responsabilidad es como sola de la institución cuando esto es de todo un equipo y él mismo lo ratifica en el video.
Sí, correcto. Y esto nos lleva también mucho a aclarar lo que tú nos mencionabas ahora, porque es que a veces no encontramos resultados, porque es que a veces intentamos y es que a veces asumimos esa responsabilidad como institución, pero es comprender que esto va más allá, que esto es un trabajo multidisciplinario, que si bien soy yo como docente la figura principal de ejecución, yo no puedo sola. Sí, correcto. Y de esto les hablaba también de la experiencia que yo tuve con un caso de que ya se le había hecho infinidad de cosas. Nada, entonces, obviamente nosotros entramos, si no me falla la memoria, fue con la territorial también, entonces ellos entran a mirar. Bueno, no, entonces brindamos esta ayuda a nivel psicológico, brindamos esta ayuda desde un profesional de desarrollo familiar, para que miremos también esas dinámicas familiares, en cómo están intercediendo en el proceso. Entonces es un trabajo en conjunto, que si bien yo como docente soy quien planteo, no puedo solo. Y eso los lleva a que lo tengan muy claro, porque entonces el proceso puede quedar en vano. Y es un desgaste para la acción, porque ustedes saben que ustedes son como docentes quien tienen el contacto directo con el estudiante, quien entiende la necesidad, quien puede percibir o puede captar lo que yo como directivo, no, yo no lo percibo, ¿cierto? Entonces es muy importante el trabajo multidisciplinario. Continuemos. Entonces, como lo veníamos hablando, el PIAR se constituye en la herramienta idónea para garantizar la pertinencia del proceso de enseñanza y aprendizaje del estudiante con discapacidad dentro del aula, respetando sus estilos y ritmos de aprendizaje. Acá se los enfatizo mucho. La discapacidad, recuerden que no solamente es la discapacidad física, ¿cierto? También nos encontramos mucho con el factor de discapacidad a nivel psicosocial, ¿cierto? En el plan de trabajo o es el plan de trabajo para el estudiante durante el año académico que se debe llevar a cabo en la institución y en el aula, en conjunto con los demás estudiantes en su clase. Es un insumo para la autoevaluación institucional, que permiten revisar cómo han aumentado esos índices o esos indicadores de inclusión, por lo que debe ser materializado en el plan de mejoramiento institucional, ¿cierto? Esto va ligado a muchos elementos, no es solamente el hacer por hacer, todo debe ir ligado bajo también este plan de mejoramiento institucional en caso de que un PIA no haya funcionado, de que no se esté dando de la mejor forma. Entonces es ir trabajando paulatinamente. ¿Cuáles pueden ser esas premisas que tiene el PIAR? La planeación a nivel pedagógico que hace el docente debe orientarse a diferentes experiencias de aprendizajes basadas en las múltiples formas de aprendizaje que pueden tener los estudiantes, ¿cierto? Entonces, una de ellas puede ser múltiples formas de percepción, puede ser visual, auditiva, olfativa, táctil, kinestésica, entre otras. Están las múltiples formas de comunicación a nivel visual, a nivel pictográfica o verbal. Formas de motivación que le permitan a los estudiantes interesarse y participar. Acá ya les voy a hablar más del tema de que nos dé el tiempo, cuánto yo miro. Y es que debe contener ese PIAR. Se los voy a mencionar así como rápidamente, pero es muy comprendible. Entonces está toda la descripción del contexto general del estudiante dentro y fuera del establecimiento educativo, ¿cierto?
Entonces acá es donde entra todo el hogar, aula, espacios escolares y otros entornos sociales. El punto número 2 es la valoración pedagógica. Tiene que ver con el currículo, con el grado, con niveles de lenguaje, identificar fortalezas del estudiante y los aspectos a apoyar o a mejorar desde lo académico. Tercero, informes de profesionales de la salud que aporten a la definición de los ajustes. Puede ser un diagnóstico clínico para caracterizar más la situación o la necesidad que tiene el estudiante, teniendo en cuenta la misionalidad pedagógica. Cuartos, objetivos y metas de aprendizajes que se pretendan reforzar en él. Los ajustes curriculares de los cuales ya hemos hablado, didácticos, evaluativos y metodológicos para el año lectivo si son necesarios. Están también lo que son los recursos físicos, tecnológicos, didácticos necesarios para el proceso de aprendizaje y la participación del estudiante. Identificar cuáles son esas barreras. Este es uno de los puntos fundamentales. Yo tengo que identificar esas barreras. Puede que alguna de ellas las identifique más que otras en el proceso, pero lo importante es identificarlas. También cuáles son esas barreras a nivel comunicativo, a nivel actitudinal, social, de infraestructura y contextual. Esto nos resume un poco lo que les he hablado, lo que les he venido mencionando. Entonces están los proyectos específicos que se requieran realizar en la institución educativa, diferentes a los que ya están programados en el aula y que incluyan a todos los estudiantes. Y que la participación se dé de forma efectiva. 8. Información sobre alguna otra situación del estudiante que sea relevante en su proceso de aprendizaje y participación. Acá puede influir mucho el contexto familiar, el contexto en cómo se relaciona. Pueden influir muchos elementos. 9. Actividades en casa que darán continuidad a diferentes procesos en los tiempos de receso escolar. Entonces, acá no es que solamente yo trabajo solito, y ya lo hemos hablado. Acá también es como la familia me apoya en este proceso. Porque entonces, el proceso que yo hago durante los meses de clase es demasiado harto, pero llega a la casa y se perdió todo. Entonces, también ese compromiso que se genera desde casa. Entonces, el diseño de los PIAR lo lideran él o los docentes del aula con el docente de apoyo pedagógico, la familia y el estudiante. Según la organización escolar, participarán los directivos docentes y el orientador. Se debe elaborar durante el primer trimestre del año escolar. Se actualizará anualmente y facilitará la entrega pedagógica entre grados, que hablan acá más de todo lo que tiene que ver con el seguimiento periódico de acuerdo pues a los estándares básicos. La institución educativa deberá hacer los seguimientos periódicos que establezcan el seguimiento en el sistema institucional de evaluación y aprendizaje existente. Entonces no es que yo lo monté los primeros 3 meses del año y ya, y me quedé quieto. Entonces es también la institución cómo genera esos seguimientos o esas acciones de mejoras o alertas tempranas. Entonces la institución incluirá también el total de los ajustes razonables de manera individual y progresiva. El PIAR hará parte de la historia escolar del estudiante con discapacidad y permitirá hacer acompañamiento sistemático e individualizado a la escolarización y potencializar el uso de los recursos y el compromiso que deben de tener todos los actores que participen. Entonces acá pueden observar como uno de los contextos que podemos encontrar en la aplicación del PIAR. Todos pueden ser diferentes. Como lo decía uno de los chicos en el video, no es solamente un documento, esto va más allá. Entonces, en primer lugar, es importante reconocer cuál es la información general del estudiante, conocer el entorno, el contexto, el hogar, aspectos de salud o personales que puedan interceder. Debe ser diligenciado a partir de la información suministrada por la familia y debe ser adjuntado a la historia escolar del estudiante.
Como se les mencionaba, está el entorno de salud. Si el chico tiene atención en salud, si está asistiendo a terapias, si ya tiene un diagnóstico médico, si es así, cuál, si está en tratamiento, si por el contrario no, o si ha tenido un proceso psiquiátrico o que requiera medicamentos y no los toma de forma adecuada, se le olvidan. Entonces es también reconocer todo ese contexto a nivel de salud, ¿cierto? Por ejemplo, acá ya para un tipo más de discapacidad física y es que si cuenta con algún método de movilidad o algún producto de apoyo que pueda favorecer su independencia. Está el entorno del hogar, entonces es mirar las condiciones el de la madre, ocupación del padre, quién es el cuidador, con qué personas viven, si tiene algún tipo de protección, si recibe algún subsidio o entidad. Estos son como puntos básicos, ¿cierto? Pero nosotros vamos identificando cuál es la necesidad que la persona requiere. El entorno educativo nos lleva más como a mirar si esta persona está asistiendo a otros programas complementarios, si él tiene dificultades para desplazarse, cuál es la distancia. Entonces son todos esos factores que pueden interceder a nivel educativo. Cuando hablamos del punto número 2 del plan individual de ajustes razonables, esa valoración de lidera al docente del aula, deben de contar con la participación del docente de apoyo o del docente orientador y otros profesionales que se encuentran en la institución educativa que deberán aportar a este proceso. Entonces, acá ya van características muy ligadas a la necesidad que tiene el estudiante. Y es describirlo, hacer pues como ese enfoque de gustos, de intereses, de aspectos positivos, negativos, acciones de mejoras, competencias, habilidades, entre otros. Acá ya entra como más esa parte del ser que tiene. Por otra parte, nos encontramos pues con los ajustes razonables, que son todas esas acciones, adaptaciones, estrategias de apoyos y recursos que sean necesarios y adecuadas pues al sistema educativo, basadas en las necesidades específicas que tiene el estudiante, que persisten a pesar de que se incorpore el diseño universal para el aprendizaje. Entonces, ¿a qué lo llevo acá? La institución debe de contar con el diseño universal del aprendizaje. ¿Y a qué nos lleva el diseño universal del aprendizaje? A que todos aprendan con las estrategias que se están planteando y que se plantean a partir de la diversidad. Y que yo genero múltiples estrategias, como se los mencioné ahorita, dependiendo a las formas de aprendizaje. Si definitivamente yo teniendo el diseño universal del aprendizaje, el estudiante no avanza, ahí es donde entran los ajustes razonables. Entonces, ¿qué es lo que se busca a través de ellos? Es que los estudiantes se puedan movilizar o se puedan desenvolver de forma autónoma, garantizando el aprendizaje y la participación. Proporcionándoles también excelentes oportunidades y garantía efectiva de los derechos. Sabemos que la educación es uno de los derechos principales que tienen los niños y jóvenes. Como se los decía ahorita, también es definir esas barreras que nosotros tenemos o que nos encontramos para el aprendizaje y para la participación. Esa es la imagen que yo les hablaba ahorita. Podemos tenerlo todo, pero si a veces el tema de infraestructura también nos afecta, entonces son factores que impiden total o parcialmente el cumplimiento de una actividad. No solo las arquitectónicas o de accesibilidad, sino también las que surgen de la interacción con el contexto que nos rodea, ya que aquí aparecen las personas, concepciones, imaginarios, prácticas, metodologías que no se evidencian fácilmente.
Entonces acá tenemos como por ejemplo el primer trimestre, la materia o la asignatura que tenemos que trabajar, la socialización de la misma, el tema de participación, cuáles pueden ser esas barreras que se evidencian en el contexto, cuáles son esos ajustes razonables, apoyos, estrategias que se van a implementar, hacer observaciones 3 veces en el año como mínimo, de acuerdo con la periodicidad establecida. En la evaluación pues, de los estudiantes, puede que esta aumente, puede que esta disminuya, pueda que en el segundo semestre yo vea que ha aumentado, que ha mejorado. Entonces, acá hablamos del trabajo multidisciplinario. Entonces, encontramos los actores, la familia, los docentes, directivos, administrativos y pares, que serían los compañeros. Y están las acciones. Y por otro lado, están las estrategias a implementar. Entonces, por ejemplo, vamos a mirar acá por este lado, la de la familia. Entonces, ¿cuál debe ser la acción de la familia? Establecer procesos de corresponsabilidad en acciones académicas, tareas y normas en cuanto a pautas de creencias. Continuar con el apoyo terapéutico integral, eficaz y permanente. ¿Cuáles son esas estrategias para implementar? Planes caseros, remisión a terapia ocupacional, a psicología, a fonoaudiología, a sentido prestadora de salud y tener reuniones y hacer partícipes de las reuniones de seguimiento, ¿cierto? Miremos de pronto otra. Los directivos, cuál es la función o las acciones que ellos deben de tener en cuenta, y es conocer el peer y su desarrollo del estudiante, tener contacto de normas de cortesía con el estudiante, brindar espacios institucionales para ampliar la participación de estudiantes de inclusión. ¿Cuáles son esas estrategias a implementar? Exposición, el peer en reunión académica, acá en este caso pues de primaria. Está la interacción con el estudiante de manera autónoma y conocer el seguimiento del estudiante de manera escrita. Esto tiene que ir documentado, ¿cierto? Porque si a nosotros en algún momento nos lo exigen, esto tiene que tener una trascendencia, un proceso, una continuidad, ¿cierto? Acá nos encontramos con ejemplos de ajustes razonables, están materiales, espacios, facilitadores de la comunicación, apoyos humanos. Entonces está, por ejemplo, materiales, puede ser lupas para ampliar imágenes, agendas visuales, a nivel de espacio están las rampas, bombillos lumínicos, evitar mucha decoración. En temas para mejorar la comunicación nos encontramos con pictogramas, lengua de señas. A nivel de apoyo humano está intérprete, enfermeras, mediadoras. Acá también podemos contar con la psicología. En cuanto a ayudas tecnológicas, está el amplificador de voz y tablet. El establecimiento educativo debe realizar la valoración y definir los ajustes razonables que facilitará al estudiante el proceso. La familia se compromete a cumplir, a firmar y a dar continuidad al acuerdo para fortalecer los procesos. Dice que se debe dejar también un acta de acuerdo con la familia en cuáles son esas acciones contempladas en el PIA, porque ellos deben de ser, como le dice acá, actores activos de todo el proceso educativo de los estudiantes. Y el papel que ejerce la familia es fundamental. Bueno, esta por otra parte les voy a compartir una imagen acerca de los ajustes razonables y el último videito para que lo puedan observar para ir finalizando y que hagan preguntas si las tienen. En un momento. Esto es como para resumir todo lo que hemos mencionado.
Cuando escuchamos este acrónimo nos están hablando del Plan Individual de Ajustes Razonables, estipulado por el Ministerio de Educación Nacional en su decreto 1421 del 2017. Bueno, primero que todo veamos qué es el PIAR. Pues esta es una herramienta de apoyo en la planeación pedagógica para los estudiantes con discapacidades o dificultades de aprendizaje. Esto con el propósito de que se garantice su proceso educativo y se promueva su participación en experiencias curriculares y extracurriculares. Claramente hay aspectos a tener en cuenta para el desarrollo individual del PIAR, como los intereses, habilidades, gustos y expectativas del estudiante con el que se va a trabajar, para así, basándose en ello, el docente sepa qué ruta tomar para atender de manera pertinente. Bueno, en este proceso de identificación se debe tener en cuenta la descripción del contexto que incluye la información del hogar, el colegio y el contexto social, entre otros. Una identificación de las barreras o posibles obstáculos que el estudiante pueda tener, o sea, todo aquello a lo que el estudiante no pueda acceder o eso que le impida participar en actividades. Esto para saber en qué aspectos flexibilizar la planeación pedagógica. Los recursos necesarios para apoyar el aprendizaje de estos estudiantes, ya sean físicos o didácticos, por ejemplo, el manejo de textos en braille para niños con discapacidad visual o el manejo de lenguaje de señas para estudiantes con discapacidad auditiva. El PIAR se desarrolla en áreas como las matemáticas, ciencias y lenguaje, según los EBC y los DBA, pero en algunos casos se requiere hacer ajustes razonables en áreas como la educación física. Según esto se trazan los propósitos o metas iniciales que plantearán para todo el año escolar con el estudiante, en todo grado o nivel educativo según los estándares básicos de aprendizaje. Y claro, por último, pero no menos importante, con base a todo lo anterior, ahí es donde se hacen ajustes al plan institucional para que no hayan barreras, obstáculos en los procesos educativos de los estudiantes. Esto es el PIAR, es la consolidación de los ajustes necesarios que un estudiante necesita para ser partícipe activo del proceso de desarrollo y aprendizaje en pro de su formación de calidad. Espero les haya gustado y hayamos tomado nota, futuros docentes. Nos vemos en una próxima ocasión. Les voy a compartir el último recurso para que tengan pues como un poco más de claridad y sí me gustaría pues que opinaran para finalizar. ¿Listo? Muy bien, entonces esto es como un planificador que a veces nos puede dar como esa idea clara acerca del conocimiento del diseño universal del aprendizaje antes de generar esos ajustes razonables. Entonces es importante que todo lo tengamos como muy planificado, muy organizado, ¿cierto? Porque a veces podemos tener muchas cosas aquí, pero si no las plasmamos, se nos va, ¿cierto? Se nos va en el hacer. Porque es que no es que como docente solo me voy a enfocar en esto en la jornada, ¿cierto? Las funciones son múltiples y las obligaciones son demasiadas. Entonces, es también como ser un poco prácticos en el ejercicio, en el hacer, en el planificar, en el tener las cosas estructuradas, ¿cierto? Un ejemplo de ellas podría ser tener esa visión general, cuál es la fecha en la que voy a empezar el proceso, cuál es el curso o la asignatura, el año escolar que voy a abordar, si es una unidad o una semana específica, si hay algún estándar
a nivel de contenido, si hay una nota importante que deba tener. Estos son como factores que yo puedo tener en el planificador que me permitan o me guíen el proceso, ¿cierto? Paso número 1, y es identificar e investigar. Entonces, identificar cuáles son esos desafíos en cuanto a métodos, en cuanto a materiales, evaluaciones y ambiente de aprendizaje e investigar las estrategias necesarias. Si ustedes ven, todo eso es un proceso. Entonces, yo no puedo llegar y decir, ay, no, hoy voy a hacer esto. Hay que tener una planeación y esa planeación va a llevar al cumplimiento de metas y objetivos, porque no es hacer por hacer. Sabemos que todo esto tiene un proceso, que todo esto tiene una trascendencia. Entonces, que si yo planeo y organizo cuáles son esos métodos que yo voy a ejercer durante los procesos de enseñanza en el aula, va a ser mucho más fácil. ¿Cuáles son los materiales que yo voy a utilizar para esta semana? ¿Cuáles van a ser las evaluaciones que yo voy a implementar? Entonces, un ejemplo. La unidad número 1 lo voy a hacer de forma oral. En la unidad 2 lo voy a hacer con algo más visual. El tercero lo voy a hacer de forma escrita. Selección múltiple, ¿cierto? O no, la otra la va a hacer a través de videos. O sea, entonces también jugar con el método de las evaluaciones. Garantizar el ambiente de aprendizaje e investigar cuáles son esas estrategias necesarias. Acá en este cuadrito nos encontramos con posibles variables, con acción y estrategias para abordar dichas variables. Entonces, una de ellas puede ser la interacción. Entonces, en función de la participación de los estudiantes en el pasado o de los datos disponibles, ¿cuáles serán los niveles de interés y esfuerzo de tus estudiantes en clase? Acá podemos plasmar respuestas, describir cuál es el enfoque que yo tengo para abordar esas variables de interacción, explorar los métodos y enumerar las modificaciones que puedes probar. O sea, entonces yo tengo una lista de múltiples estrategias que me pueden servir, entonces yo dice, no, esta me funciona, esta me permite o me garantiza mayor aprendizaje en ellos, entonces es también como jugar con esas estrategias. Estos son los posibles obstáculos que ustedes pueden pensar que les va a impedir o mantener el interés y la participación de los estudiantes. Entonces, si ustedes logran acá, si ustedes perciben, es ir jugando, es ir interactuando con la necesidad. En cuanto a nivel de representación, entonces, ¿qué tipo de experiencias, vocabulario o percepciones de tus estudiantes debes considerar en esta parte de la clase? Describe tu enfoque para abordar las variables de representación. Explora andamios, enumera adaptaciones que pueda poner en práctica durante la clase. Acá nos hablas más de un contenido en cuanto a objetos, en cuanto a herramientas físicas. ¿Cuáles pueden ser esos factores que creen que pueden dificultar la comprensión de tus estudiantes? Entonces, sabes trabajar con esos pros y con esos contras. Y así ir identificando cuál es el más factible para el proceso que yo llevo. En cuanto a la acción y a la expresión, entender cuáles son esas distintas formas que cada estudiante tiene de actuar y de expresar sus conocimientos, describir el enfoque para abordar las variables de acción y expresión, explora, enumera las herramientas que puedes utilizar para ayudar a los estudiantes para que expresen sus conocimientos. ¿Cuáles serían los posibles obstáculos que se pueden presentar? Entonces, como lo pueden ver acá, es planear las clases en base a las variables y estrategias que tú como docente has identificado en el proceso. El paso número 2 es poner en práctica todo lo que tengo planeado, todo lo que he ejecutado en primera instancia. Entonces, ahora es como yo enseño, cómo yo transmito el aprendizaje. Utilizar esas propias estrategias para afrontar los retos que presentan en los métodos, materiales, evaluaciones y entorno de aprendizaje. Entonces, acá es cuando yo comparto de pronto mis ideas con otros docentes, puede que para uno funcione de forma positiva o como por el contrario,
Evidentemente no, ¿cierto? Entonces también es llevarnos a las observaciones que yo tuve durante la clase, cómo respondieron los estudiantes a los recursos que yo proporcioné. Vi que tuvo resultado positivo o por el contrario no vi ningún cambio, no vi ninguna acción. En qué proceso se generó un atascamiento, qué parte de las clases tendrías que volver a enseñar y el por qué. Entonces eso me lleva a analizar el proceso de enseñanza, en donde ellos se quedaron un poco más, en qué debo mejorar, porque se les dificulta esa parte de la enseñanza. En el paso número 3 está el reflexión de rediseñar, y es tomar que te tomes un momento para revisar el desarrollo de la clase, utilizar observaciones que has aprendido para ajustar el plan a futuras lecciones. Entonces están las reflexiones en cómo te pareció la clase, tus estudiantes avanzaron en los objetivos de aprendizaje establecidos, cuáles fueron tus indicadores, si se cumplieron o no se cumplieron. A veces pueden ser indicadores más a nivel cualitativo, no siempre a nivel cuantitativo. ¿Qué ideas debes incorporar nuevas en el diseño de las clases a futuro? ¿Cómo influyó el objetivo en las decisiones del diseño que tomaste? Tomar notas si es necesario, revisar los planes de clase y diseñar otros nuevos desde una nueva perspectiva o nuevas acciones de mejora. En el tutorial de versiones podemos describir la revisión que se le realizó, si funcionó, si no funcionó, por quién fue revisado, entre otras. Entonces este puede ser como un documento que nos tiene nosotros en el proceso o en el quehacer diario, ¿cierto? Como en el proceso de planeación. Bueno, compañeros, este es el tema pues hasta el día de hoy. No sé si tengan alguna duda, alguna inquietud, si quieran dar un aporte. Les acabamos de compartir el listado de asistencia para que lo diligencien muy juiciosamente. Me agrada mucho la idea de que estén acá, veo que hay siempre compañeros conectados. No sé si tengan alguna opinión, si quieran participar en algo, un aporte que nos quieran dar del proceso, una reflexión, todo aporte es válido. Este último documento va a estar en la plataforma, está muy chévere, el último que nos socializaste. Sí, yo se los comparto, toda la información que yo he manejado en las Sí. diferentes, se les comparte en la plataforma. Ah, sí, están. El material de hoy muy pertinente, muy claro, muchas gracias. A ti muchas gracias por participar. ¿Alguien más que quiera dar una opinión? Bueno, no me van a dejar conocerlos hoy. ¿Quién más quiere participar por acá? Paula, Nidia, Diana. Profe, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien. Profe, no, muy enriquecedor el aprendizaje del día de hoy. Reforzamos aprendizajes y nos llevamos muchas estrategias. Muchas gracias. Me alegro muchísimo. A ustedes muchas gracias por la participación, por estar acá, por sacar de su tiempo y pues por participar. Espero que se lleven un granito de arena para sus quehaceres diarios. ¿Alguien más? ¿No? Está bien, compañeros, muchísimas gracias y espero que estén muy bien. Cuídense mucho. No se les olvide la asistencia, por favor. Feliz noche, profe, muchas gracias. A ustedes. Feliz noche, muchas gracias.